Buen día, queridos estudiantes y estimados padres de familia. Soy la docente de la asignatura de matemática. Mi nombre es Yesli Vara Saavedra. En la sesión de hoy, nuestro propósito es el siguiente: construir tablas de verdad empleando conectores lógicos y determinar si los esquemas moleculares son tautológicos, contradictorios o contingentes. ¿Qué es una tabla de verdad? Una tabla de verdad de una proposición es un tablero que muestra todos los valores de verdad de un esquema molecular formada por todas las combinaciones posibles de las variables proposicionales que la componen. Nosotros sabemos que los únicos valores para una proposición es el de verdadero y falso. Por lo general se representa así, con la V mayúscula y con la F mayúscula. Los conectores lógicos son los siguientes. Tenemos a la negación, aquí está su símbolo, pero también lo podemos identificar con este símbolo. Su notación es la siguiente y se lee no P. La conjunción tenemos su símbolo, su notación y su lectura es P y Q. La disyunción inclusiva o disyunción netamente, su símbolo es el siguiente, su notación, y se lee P o Q. La disyunción exclusiva se representa por un triángulo, su notación es la siguiente y su lectura es o P o Q. La condicional es una flecha que va hacia la derecha y su notación es la siguiente. Se lee si P, entonces Q. La bicondicional tenemos su símbolo, su notación, y se lee P si y solo si Q. Las tablas de verdad de los conectivos lógicos tenemos la negación. Se denota mediante el símbolo, ya lo tenemos aquí, y se lee no es cierto que o es falso que. Por ejemplo, tenemos aquí la proposición P. Y aquí tenemos no P, la negación de P. Si la proposición P tengo los valores de verdad, verdadero y falso, no P sería lo contrario, falso y verdadero. En la conjunción nos damos cuenta que es verdadero cuando el antecedente y el consecuente son verdaderos. En la disyunción tenemos que es falso cuando el antecedente y el consecuente son falsos y los demás son verdaderos. En la disyunción fuerte tenemos que son falsos cuando el antecedente y el consecuente tienen el mismo valor. En este caso, verdadero, verdadero me va a dar falso y falso, falso me va a dar falso. Los demás me van a dar verdaderos. En la condicional tenemos que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Los demás van a ser verdaderos. La bicondicional es verdadero cuando ambos, el antecedente y el consecuente, son verdaderos. Aquí hay otro. Bien, tenemos falso, falso es verdadero y verdadero, verdadero es verdadero. Los demás son falsos. Tenemos una tabla resumen. Nos dice que el conector, esta es la bicondicional. Su valor de verdad es verdadero si ambos tienen igual valor de verdad. En la disyunción fuerte tenemos que el valor de verdad es verdadero si tienen valores diferentes de verdad. En la condicional, el valor de verdad es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En la disyunción, el valor de verdad es falso si ambos son falsos. En la conjunción, el valor de verdad es verdadero si ambos son verdaderos. Y en la negación, el valor de verdad es verdadero si la proposición es falsa. Esquema molecular de una proposición. Un esquema molecular no es más que una representación simbólica de una proposición por un conjunto de variables proposicionales, generalmente representados por minúsculas P, Q,
R, etc. Y unidos por conectivos lógicos como la negación, conjunción, disyunción, inclusiva y exclusiva, condicional y bicondicional de manera simbólica. Un ejemplo de esquema molecular. Tenemos este esquema. Nosotros aquí vamos a determinar las variables proposicionales. En este caso sería P, Q, R y S. Y sus conectivos lógicos sería la negación, esta que es la condicional, esta es la disyunción exclusiva y esta es la conjunción y la negación de S. Combinaciones de variables proposicionales. Para cualquier esquema molecular, el número de combinación depende de cuántas variables proposicionales tenga tal esquema. Nosotros aquí tenemos este esquema. No se asusten, está largo, está un poco, se ve complicado, pero lo único que vamos a realizar aquí es contabilizar cuántas variables proposicionales tiene. Si nosotros observamos, tenemos a P, a Q, a R y no hay más. Entonces tendríamos tres variables proposicionales, que serían P, Q y R. Para determinar cuántos valores de verdad va a tener nuestro esquema molecular, vamos a emplear la siguiente fórmula. 2 elevado a la n, donde n es el número de variables proposicionales. Vamos a reemplazar. Yo digo 2 elevado al cubo. ¿Por qué? Porque en el ejercicio anterior yo tenía 3 variables. Yo resuelvo y digo 2 al cubo es 8. Es 8. Significa que yo voy a tener 8 valores de verdad en mi esquema molecular. 4 van a ser verdaderos y 4 van a ser falsos. ¿Miren? Yo aquí coloqué ya mis variables, ¿cierto? Mis proposiciones. P, Q, R. Entonces para P, yo estoy diciendo que tengo 4 valores de verdad que son verdaderos y 4 valores de verdad que son falsos. Para Q sería 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para R, un verdadero, un verdadero, un falso y así sucesivamente. ¿Cómo desarrollar una tabla de verdad de un esquema molecular? Para realizar una tabla de verdad de estos esquemas, primero debemos desarrollar lo que está encerrado entre paréntesis. Es decir, lo que está encerrado aquí. Es lo primero que vamos a desarrollar. Nosotros tenemos este ejemplo. Vamos a calcular los valores de verdad de la bicondicional, ¿sí? Porque la bicondicional, que es esta, está dentro del paréntesis. Muy bien, lo vamos a ubicar en nuestro esquema molecular. Yo me doy cuenta que aquí tengo tres proposiciones, P, Q y S. Las ubico, aquí está P, Q y S, y aquí ubico mi esquema. Aquí ubico mi esquema. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a ver cuántos valores de verdad voy a necesitar. Voy a emplear la fórmula. ¿Qué fórmula? 2 elevado a la n, donde yo sabía que n era el número de variables o preposiciones que tenía mi esquema molecular. Muy bien. Yo veo que hay 3, entonces yo digo 2 elevado al cubo es igual a 8. Como hay 8, 4 valores de verdad van a ser verdaderos y 4 van a ser falsos para P. Ahí está. Ahora para Q serían 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Para S, un verdadero, un falso, verdadero, falso y así sucesivamente. Ahora vamos a desarrollar la bicondicional. ¿Por qué? Porque está dentro del paréntesis. La bicondicional está dentro del paréntesis.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar los valores de P. Yo sé que P tiene verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. Q. Si yo observo Q, yo tengo dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos. Pero a mí me está dando una negación. Entonces voy a colocar la negación de Q. Si aquí es verdadero, aquí coloco falso. Si aquí es verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Muy bien, ahora voy a trabajar la bicondicional. ¿Qué era lo que me decía la bicondicional? Que los valores, sus valores de verdad son verdaderos cuando el antecedente y el consecuente son iguales. Si yo observo, yo aquí tengo un antecedente verdadero, un consecuente verdadero. Entonces esto va a ser verdadero. Aquí también hay otro verdadero. Falso, falso sería verdadero. Falso, falso, verdadero. Y lo demás sería falso. Lo vamos a completar con la F. Muy bien, ya hallamos la bicondicional que estaba dentro de los paréntesis. Ahora vamos a hallar la disyunción fuerte. Para eso vamos a emplear los valores de la bicondicional con los valores de S. Yo ya conozco los valores de S. Son los siguientes, estos. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Bien, ¿qué me dice la disyunción fuerte? Me dice que los valores de verdad son falsos si el antecedente y el consecuente son iguales. Si yo observo, yo aquí tengo falso, falso, esto va a ser falso. Verdadero, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso. Falso, falso, me va a dar falso. Y lo demás lo completo con verdadero. Esta es mi respuesta. Entonces, ¿qué tipo de tabla será? Yo tengo verdaderos y falsos. Esto va a ser una contingencia. Esto es una contingencia. Esto sería mi respuesta. Vamos a subrayarla para tenerla en claro. Esta sería mi respuesta y es una contingencia. ¿Por qué? Porque tiene valores de verdadero y falso. Existen tres tipos de tabla. Está la tautología, donde los valores son verdaderos, la contradicción, donde los valores son falsos, y la contingencia, donde los valores de verdad son verdaderos y falsos, como el ejercicio que hemos desarrollado. Muy bien, queridos estudiantes, se les va a anexar también una ficha de ejercicios para que ustedes desarrollen en casa. Son muy parecidos a los que hemos visto. Si tuvieran alguna duda o alguna consulta, no duden en escribirme. Aquí está mi correo electrónico. Y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Que sigan teniendo un buen día.